El Papa Francisco reposa serenamente en un féretro abierto, ataviado con una túnica escarlata que simboliza el sacrificio y la entrega de los mártires de la fe. Sobre su cabeza descansa la mitra papal, emblema de su servicio como pastor universal, mientras entre sus manos entrelazadas se encuentra un rosario, testigo silencioso de su devoción mariana que lo acompañó durante toda su vida. A su alrededor, en un círculo de profunda comunión espiritual, cardenales, obispos y sacerdotes elevan plegarias al cielo, creando una atmósfera de recogimiento sagrado que trasciende el dolor terrenal. Las imágenes, difundidas este martes con solemne respeto, fueron captadas en la intimidad de la capilla de la Casa Santa Marta, aquel sencillo hogar que Francisco eligió como residencia, rechazando los aposentos pontificios tradicionales como gesto de humildad y cercanía. En este mismo lugar, donde vivió con austeridad y donde recibió a tantos peregrinos pobres y marginados, el Santo Padre entregó su alma al Creador la noche anterior, alcanzando la edad de 88 años tras un pontificado que transformó profundamente el rostro de la Iglesia Universal. Jorge Mario Bergoglio. Aquel hombre nacido en la periferia del mundo, que llegó a ser el faro espiritual de millones, sucumbió ante un accidente cerebrovascular apenas un mes después de haber sido dado de alta tras una prolongada hospitalización por complicaciones respiratorias que habían preocupado al mundo entero. Su partida, aunque dolorosa, llegó como culminación de una vida entregada al servicio de los más necesitados, aquellos que siempre ocuparon el centro de su corazón y de su magisterio. También este martes, la Santa Sede, con voz entrecortada por la emoción, pero firme en la esperanza cristiana, anunció que las exequias del Papa Francisco se celebrarán el sábado venidero. Sin embargo, los fieles de todo el mundo, aquellos a quienes él llamaba cariñosamente el santo pueblo fiel de Dios, podrán despedirse del primer pontífice latinoamericano de la historia a partir del miércoles, cuando su cuerpo sea trasladado a la majestuosa Basílica de San Pedro, corazón palpitante de la cristiandad. La misa funeral, que promete ser un momento de profunda comunión eclesial y reflexión espiritual, comenzará a las 10 de la mañana, según el horario local, las 5 de la madrugada en Brasilia, en la emblemática Plaza de San Pedro. Este mismo espacio sagrado, donde el jesuita argentino realizó su última aparición pública durante el domingo de Pascua, bendiciendo a la multitud con la alegría del resucitado, ahora se convertirá en escenario de su despedida terrenal. Según los medios de comunicación italianos, se espera la presencia de 500,000 de fieles para acompañar este momento trascendental junto a jefes de Estado y monarcas provenientes de todos los rincones del planeta, testimoniando así la huella universal que dejó este pastor venido del fin del mundo. El presidente estadounidense ha confirmado su asistencia, así como el mandatario francés Emmanuel Macron y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en un gesto que trasciende las diferencias políticas y refleja el respeto universal que Francisco supo ganarse como constructor de puentes y artesano incansable de la paz en un mundo fragmentado por conflictos y divisiones. En estos momentos de reflexión profunda, el mundo entero parece detenerse para honrar la memoria de quien revolucionó el papado con gestos de sencillez evangélica y palabras de misericordia, recordándonos siempre que el verdadero poder está en el servicio y que la auténtica grandeza se mide en la capacidad de inclinarse ante los más pequeños. Su legado, impregnado del Espíritu Santo que siempre invocó, continuará iluminando el camino de la Iglesia y de la humanidad entera hacia un futuro de mayor fraternidad y justicia. El Papa Francisco reposa serenamente en un féretro abierto, ataviado con una túnica escarlata
que simboliza el sacrificio y la entrega de los mártires de la fe, aquellos que, como él, entregaron su vida por el mensaje evangélico. El color bermellón de su vestidura nos recuerda la sangre derramada por Cristo, aquel a quien Francisco sirvió con inquebrantable fidelidad durante toda su existencia terrenal. Sobre su cabeza descansa la mitra papal, no como símbolo de poder mundano, sino como emblema de su servicio como pastor universal, recordándonos que la autoridad en la Iglesia es siempre un llamado a la humildad y al servicio incondicional. Entre sus manos, entrelazadas, ahora inmóviles, pero que tantas veces se extendieron para bendecir, consolar y abrazar a los marginados, se encuentra un rosario gastado por el uso diario, testigo silencioso de su profunda devoción mariana. Aquel mismo rosario que lo acompañó desde su juventud, en las calles de Buenos Aires, hasta los momentos de soledad y oración en Santa Marta, cuando el peso del mundo parecía abrumar sus hombros anchos, pero cansados. Cada cuenta de ese rosario guarda el secreto de innumerables plegarias por la paz, por los pobres, por los enfermos, por los olvidados de la tierra. A su alrededor, en un círculo de profunda comunión espiritual que trasciende las jerarquías eclesiásticas tan a menudo cuestionadas por el propio Francisco, cardenales, obispos y sacerdotes de diversos continentes elevan plegarias al cielo. Sus voces, algunas entrecortadas por la emoción, se entrelazan en antiguas oraciones que han atravesado los siglos, creando una atmósfera de recogimiento sagrado donde el dolor por la pérdida se transmuta en esperanza cristiana. Entre ellos se encuentran rostros conocidos, aquellos cardenales que fueron sus más cercanos colaboradores, pero también simples sacerdotes de parroquias periféricas, a quienes él siempre consideró verdaderos héroes de la evangelización cotidiana. Las imágenes, difundidas este martes con solemne respeto, pero sin la pompa que Francisco siempre evitó, fueron captadas en la intimidad de la capilla de la Casa Santa Marta. Este sencillo edificio, que el Papa eligió como residencia permanente, rechazando los lujosos aposentos pontificios del Palacio Apostólico, se convirtió en emblema de su pontificado centrado en la austeridad evangélica. Aquellas paredes blancas y sobrias fueron testigos de innumerables madrugadas en las que Francisco se levantaba para orar antes del amanecer de desayunos, compartidos con visitantes de todos los rincones del planeta, de reuniones informales donde se gestaron algunas de las decisiones más revolucionarias de su papado. En este mismo lugar donde vivió con la sencillez de un párroco de barrio, donde recibió a jefes de Estado y a mendigos con la misma calidez, donde escribió sus revolucionarias encíclicas que desafiaron tanto al capitalismo salvaje como a la indiferencia ecológica, el Santo Padre entregó su alma al Creador la noche anterior. A sus 88 años, culminó un peregrinaje terrenal que lo llevó desde las periferias de Buenos Aires hasta el centro mismo de la cristiandad, transformando profundamente en el camino, el rostro y el corazón de una iglesia que él soñaba pobre para los pobres. Jorge Mario Bergoglio, hijo de inmigrantes italianos, químico de formación, conductor de tranvía en su juventud, jesuita por vocación y pastor por designio divino, sucumbió ante un accidente cerebrovascular repentino que sorprendió al mundo. Esta crisis final llegó apenas un mes después de haber sido dado de alta tras una prolongada hospitalización por complicaciones respiratorias, secuelas quizás de aquella operación pulmonar de su juventud que le dejó una cicatriz no solo física, sino también espiritual, enseñándole la fragilidad del cuerpo humano y el valor del sufrimiento aceptado con dignidad. Su partida, aunque dolorosa para millones que veían en él una voz profética en tiempos turbulentos, llegó como culminación natural
de una vida entregada sin reservas al servicio de los más necesitados. Aquellos rostros anónimos de refugiados, prisioneros, enfermos terminales, madres solteras, ancianos abandonados y jóvenes desorientados siempre ocuparon el centro de su corazón paternal y de su magisterio revolucionario. En cada uno de ellos, Francisco contemplaba el rostro sufriente de Cristo, y esta mirada contemplativa transformó cada una de sus decisiones pastorales y diplomáticas. También este martes la Santa Sede, por medio de la voz conmovida pero serena del portavoz vaticano, anunció que las exequias del Papa Francisco se celebrarán el sábado venidero, siguiendo el ritual específico para los funerales pontificios, aunque con las simplificaciones que el propio Francisco había solicitado en vida coherente hasta el final con su rechazo a cualquier manifestación de triunfalismo eclesiástico. Sin embargo, los fieles de todo el mundo, aquellos a quienes él llamaba cariñosamente el santo pueblo fiel de Dios, reconociendo en ellos un instinto infalible para detectar la autenticidad evangélica, podrán despedirse del primer pontífice latinoamericano de la historia a partir del miércoles. El cuerpo del Papa será trasladado en una procesión íntima desde Santa Marta hasta la majestuosa Basílica de San Pedro, atravesando aquella plaza que tantas veces fue escenario de sus catequesis semanales bajo el sol romano o la lluvia invernal. Este templo, corazón palpitante de la cristiandad y símbolo de una tradición bimilenaria que Francisco supo respetar mientras impulsaba una renovación sin precedentes, acogerá los restos mortales del pontífice mientras miles de peregrinos desfilarán día y noche para elevar una última plegaria, depositar una flor sencilla o simplemente agradecer en silencio por el don de su testimonio. Según los cálculos de expertos en seguridad y los medios de comunicación italianos, se espera la presencia de 500,000 de fieles para acompañar este momento trascendental. Desde las favelas brasileñas hasta las aldeas filipinas, desde las comunidades indígenas de la Amazonía hasta las parroquias suburbanas de Europa, millones más seguirán la ceremonia a través de pantallas unidos en una comunión que trasciende fronteras geográficas y culturales. Junto a esta multitud anónima pero significativa, jefes de Estado y monarcas provenientes de todos los rincones del planeta han confirmado su asistencia, testimoniando así la huella universal que dejó este pastor venido del fin del mundo, como él mismo se presentó la noche de su elección. Como el grano de trigo que cae en tierra y muere para dar fruto abundante, la partida terrenal de Francisco se convierte ahora en semilla de esperanza para millones que encontraron en sus palabras y gestos un reflejo auténtico del Evangelio vivido sin componendas ni ambigüedades. Su voz profética seguirá resonando como un eco persistente cada vez que la Iglesia y la sociedad se enfrenten a la tentación de la indiferencia, del clericalismo, del consumismo desenfrenado o del descarte de vidas humanas consideradas improductivas o inconvenientes.